¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Los saluda nuevamente con gusto y mucho cariño Arturo Bravo, director de la Agencia Informativa Michoacana, aquí desde la capital de este maravilloso estado, Michoacán. Gracias por acompañarnos, gracias por sus likes, gracias por compartir, gracias por sus críticas, gracias por sus mentadas de madre, gracias por incluso las denuncias que nos piden compartamos, pues de tipo de particular a particular, de particular contra alguna autoridad municipal, estatal o federal. Aquí trabajamos y estamos muy constantemente al pendiente de lo que sucede pues en nuestro entorno. Para arrancar de lleno a lo que nos truje Chencha, ya ven ustedes que hay una serie de polémicas, se está victimizando a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, diciendo que Andrés Manuel López Obrador es que le encanta provocar, que le es incendiario, que es acusador, que él es el que está promoviendo el encono nacional, que la quema de la botarga del día de la marcha fue algo terrible. Pero bueno, vamos a escuchar para eso y otras cosas más a nuestro buen amigo colaborador Paco Guzmán, allá desde el bello puerto de Cancún. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Arturo, ¿cómo están? Pues con el gusto de saludarte nuevamente y pues sabiendo que estás con mucha chamba y te felicitamos, pues invitándote a que nos compartas tus análisis personales, tus opiniones personales en este espacio que tú ya sabes es tu casa. Pues muchas gracias, me da mucho gusto. De repente me olvidas, pero bueno. En el olvido te tengo yo. Adelante, Paco. Pues mira, Arturo, en el tema que estás comentando de la botarga, o sea, para empezar, pues, ¿cuántas botargas se han quemado de Andrés Manuel? O sea, por favor, yo creo que es un tema por demás anacrónico. Yo creo que en parte de todas las democracias existen este tipo de manifestaciones de la gente y no necesariamente implican que la gente literalmente quiera quemar a Norma Piña o al presidente, ¿no? Yo también creo que hay un límite de la libertad de expresión, pero ese límite creo que es demasiado flexible, siempre y cuando no se afecte realmente y físicamente a las personas involucradas. Yo creo que tiene que existir un nivel de madurez en ser capaz de identificar lo metafórico de este tipo de manifestaciones. O sea, la gente en su mayoría no quiere efectuar esas acciones, sin embargo está expresando un repudio, una animadversión contra este personaje, sea el que sea, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros mismos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros cónyuges, etcétera, les hemos dicho, ¡ay, qué ganas de matarte! Te voy a matar si haces eso. Eso no quiere decir que lo vayas a matar, realmente. Sí, entonces, entiendo. No podemos tomar esas manifestaciones como algo real. Es más, si las estamos tomando como algo real, creo que estamos cayendo en un tema de inmadurez. Y por ahí dicen también que los que hicieron esa quema de botarga fueron unos panistas ahí perdidos que andaban eso yo también pienso, en la marcha del 18 de marzo, ¿no? Entonces, yo creo que eso debe de ya tener otro nivel. Creo que tenemos que ahí sí tomarle el ejemplo al nivel de crítica y de comicidad que hay en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? El nivel de cómo se burlan de los políticos, yo creo que es el nivel que debería existir, porque para eso están ahí, para que nos ayuden, para que nos faciliten las cosas y para que se les critique y se les exija. Entonces, creo yo que delimitar un tipo de crítica como buena o mala es caer en una inmadurez política, y creo que si el pueblo de México, al tener a un presidente como el que lo tiene, ha presentado es madurez, una madurez política, y una madurez política que muchos de los opositores no se esperaban. Todos los Claudio X y todo ese tipo de gente creyó que el pueblo estaba todavía en pañales, estaba todavía en esa ignorancia en la que siempre han creído que la gente está, ¿no? Hoy en día todavía le siguen llamando ignorantes a los que apoyan que haya un aeropuerto más, a los que apoyan a que existan refinerías, a los que apoyan a que exista el Tren Maya,
calificándolos de ignorantes por apoyar ese tipo de obras que benefician a todos. Y si no te benefician a ti directamente porque nunca te subes un avión o porque nunca vas a ir a la IFA, le benefician a un montón de gente. No es negativa para nadie. Eso es un hecho. Entonces, ya dejemos atrás esa retórica malnochada que tiene muchas de estas personas que solamente por tener algo que decir, lo dicen. Y ese es el mal de nuestros días, ¿no? Yo creo que la marcha del 18 fue histórica. Otra vez, y aquí no me vas a dejar mentir, el ridículo que hizo otra vez Cuauhtémoc Cárdenas. Así es, yendo al monumento, creo que fue a la Revolución, donde fue a depositar una ofrenda floral para el tema de la expropiación petrolera y con unas declaraciones verdaderamente... Yo creo que el ingeniero Cárdenas está teniendo un fenómeno como se está convirtiendo en niño. Sí. Unas respuestas como de niño, sí, diciendo que él no iba a ir porque ya iban a ir muchos. O sea, como si fuera una onda de los humanos en la marcha, check. Elefantes, check. Perros, check. No, y él así contestó, como que no, si ya van a ir como 500,000 seres humanos, ¿para qué voy yo? Eso fue lo que contestó. Sí. Estaba yo, se me caía la quijada de la soberbia de un personaje que pudo haber pasado en la historia y que lamentablemente se va a olvidar. O sea, ahora sí que en el basurero de la historia, porque Cuauhtémoc Cárdenas no ha hecho absolutamente nada relevante. Nada relevante. Entonces, es increíble que ante tantas oportunidades que el mismo Andrés Manuel le ha puesto en bandeja de plata para reivindicarse, sea más bien su hijo el que no se arde y ahí anda en la grilla y ahí anda figurando y ahora se va de representante de la CEPAL. Curiosamente, ahí coincide en el timing que tienen este tipo de decisiones. Nada es fortuito, nada es casualidad. Podemos ver que a unos días del 18 de marzo se anuncia el cambio de Lázaro Cárdenas Batel a la CEPAL. Así es. Y creo que eso le ardió al papá también. Claro. Dijo, pues ahora ni a la marcha me presento, ¿no? Uh-huh. Cuando él pudo haber estado al lado del presidente diciendo algo, pudo haber tenido unas palabras. Claro. En esa manifestación multitudinaria, podía haberse ido con unas palmas, con el abrazo del cobijo del pueblo mexicano. O sea, el señor ya tiene más de 80 años, o sea, ya no va a durar mucho. Entonces, ¿por qué no pensar en cómo me voy a ir, cómo me voy a despedir del país? Uh-huh. Porque la gente solamente recuerda a Lázaro Cárdenas del Río y ahora a Batel, pero a él nadie se acuerda de él. Sí, claro. Entonces, es increíble esa parte, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el presidente lo vuelve a hacer, vuelve a mostrar músculo, y me da mucho gusto que la gente lo siga apoyando de la manera que lo hace, y pues podrán decir lo que quieran, podrán decir misa, pero el apoyo está manifiesto, los números no mienten, todas las encuestas, por más cuchareadas que estén, dan un apoyo de más del 60% de la gente. Entonces, pues eso es inusitado, nunca había pasado en ningún sexenio, y eso es lo que les arde. Y yo realmente pregunto a los opositores, ¿qué pueden decir después de la declaratoria de culpabilidad de Genaro García Luna? Así es. Y que se comprueba que vivimos un narcoestado con Felipe Calderón. Claro. Entonces, ¿qué más pueden decir? ¿Qué más pueden decir? Sí, totalmente de acuerdo. Pero siempre nos sorprenden, ¿eh? Sí, siempre claro. nos sorprenden. Claro, no paran. Es que ahora dijeron que no vaya a ser que se vuelva a ver un nuevo García Luna para AMLO. Y dices, ay, bueno, no, ni cómo ayudarlos, la verdad. Sí, cada declaración que hacen los líderes de estos partidos o los empresarios que los defienden o los diputados se hunden y se hunden y se hunden. La actitud del ingeniero, pues ya aquí le hemos platicado, ha sido lamentablemente muy desfavorable para él. Va a terminar como Porfirio Muñoz Ledo, casi en ese mismo nivel.
Pero bueno, pues ya ahora sí que cada quien escoge el escalón en el que se quiere quedar. El hecho de que ya hayan movido a Lázaro a la CELAC, pues te habla de un congelamiento, por lo menos de un buen rato, ¿no? Para que ya limpien el camino y a ver qué pasa mientras se resuelve lo de las principales corcholatas. Pero también, pues es la intromisión de los Estados Unidos, que acusa de una cosa en un día y al otro de otra al gobierno de Andrés Manuel, y de inmediato le saca el escudo del poder y les derriba la andanada de flechazos que sueltan contra el gobierno, como este tema de que México es el principal violador de derechos humanos. Yo creo que les dolió hasta el alma que el presidente de la República les haya dicho que uno de los países más inseguros del mundo es Estados Unidos, ¿no crees? Claro, y lo vemos en la descomposición de la sociedad de Estados Unidos. Todos los documentales que hay, por ejemplo, en Netflix, que hablan de esta descomposición, que hablan de crímenes en los que no hay absolutamente ningún escrúpulo. Aquí podrán decir lo que quieran pues que tenemos la inseguridad de los narcos y el crimen organizado y todo lo que quieras, que está completamente focalizado. Sí, el grueso de la población normal, no anda en ese tipo de cosas, eso es un hecho. Y en Estados Unidos hay una sociedad con la que convives tú diariamente, que un día se puede convertir en un asesino serial. Eso habla de una descomposición de la sociedad. Ayer veía, por ejemplo, un documental, te lo recomiendo, de Bernie Madoff, que fue este judío financiero norteamericano que defraudó por $64 millones. ¿Cómo es posible que una sola persona defraude y que haya causado suicidios, muertes, infartos, a un sinnúmero de personas a quienes les quitó todo, por no tener él los escrúpulos de decir, oye, lo que yo estoy haciendo está mal, y estoy jugando con la vida de las personas? ¿Cuántos asesinos seriales hay en Estados Unidos? ¿Cuántos tiroteos ha habido últimamente en escuelas, por Dios? Así es. Donde tú llevas a tus hijos a un lugar que se supone es el segundo lugar más seguro después de tu casa, y que resulta que de buenas a primeras se mete un loco y empieza a tirotear gente. Eso no sucede en México. Así digan lo que quieran decir, no sucede en México. Entonces, ya basta de estarnos queriendo colgar ese tipo de medallas. Qué bueno que el presidente tiene los pantalones bien puestos como para ponérsela al tú por tú a Estados Unidos y no doblar las manos. Porque México ya no es el país que era con Peña Nieto. Claro. Y sí, radicalmente cambió el país, y cambiaron las situaciones económicas, y cambiaron los esquemas geopolíticos. México está hoy al nivel de países como la India, países a los que se les ha llamado emergentes, pero que ya dictan muchas de las políticas en acuerdos comerciales tipo el TLC de México, ¿no? Entonces, eso lo sabe Estados Unidos, y por eso están tratando de mover, por medio de los senadores y de los diputados y de los congresistas republicanos y demócratas también, que ya no saben cómo moverle. Saben que a Donald Trump le funcionó para ganar la presidencia el tener a México de piñata, pero México ya no es una piñata, entonces no les va a funcionar. Yo estoy seguro que el presidente que quede o presidenta que quede en el 2024 va a tener la misma mentalidad y la misma retórica para combatirle a Estados Unidos este tipo de amenazas, ¿no? Y desenmascarar a sus agencias como lo que son. La CIA es un semillero de delincuentes y es una empresa terrorista que maneja el narcotráfico para hacerse de recursos y manejar gobiernos. Eso es lo que es la CIA. La DEA es otro cártel. Es otro cártel. Sí. Entonces, por favor, que no nos vengan a tratar de dorar la píldora con lo que son y lo que no son. Claro. Y aquí, haciendo un paréntesis, hablabas hace un momento de empresarios y tiene que ver el tarado discúlpenme la expresión, pero es un tarado, de Hoyos, Gustavo de Hoyos. Ah, sí, claro. Declarando que él, aparte de que está en todo su derecho de decir yo quiero ser presidente, está bien, a ver quién vota por él, pero diciendo, oigan, yo sí voy a continuar la guerra contra el narcotráfico.
narcotráfico. ¿Y cómo es posible Claro. que teniendo un poquito de sensibilidad política, ya no se diga Sensatez. sensibilidad social, te atrevas a dar una declaración cuando, por Dios, al último que declaró la guerra contra el narco está prácticamente acusado de narcotráfico? Eso es verdaderamente no tener madre, por ponerlo levemente. Pero bueno, esas son las figuras que la oposición está tratando de manejarnos. Y yo quiero ver, de verdad, ese es un espectáculo que quiero ver en el 2024, cómo diablos le van a hacer para nombrar a un candidato. Ya volvió a salir Ricardo Anaya, Lili Telles cree que sí la va a hacer, ya está desempolvando la silla grande. O sea, ¿cómo es posible que ese tipo de personajes sean los que está la oposición, pues ni siquiera impulsando? Porque no hay una iniciativa común de impulso a un personaje como tal. O sea, tuvieron su marcha, la INE no se toca Reloaded, con personajes tan grises como Beatriz Paje. Sí, no marches, y la dejaron dar un discurso, no manches. De verdad, Beatriz Paje, que nadie se acuerda quién era su papá, y su papá era decente, Sí, sí. Con la revista Siempre. Lo Yo dice me el acuerdo que propio... mi papá compraba esa revista en los 80s, y era una revista decente. Así es, sí. El propio Andrés Manuel lo reconoce. Pero Beatriz Paje, por favor, y le das todo el reflector, que quieras o no, con acarreados o con lo que sea, que todos acarrean gente. Pues, ¿cómo quieren que llegue la gente? ¿En grúa o qué? ¿En helicóptero? Entonces, ¿cómo es posible que ahí no hayas impulsado a una figura ya como para ir perfilando en una cuestión de oposición verdadera? Claro. ¿O van a impulsar a Beatriz Pajes? ¿Cómo se llama el otro que habló de que era ministro en retiro? Cosío. Hazme el favor. Sí, así es. Hazme el favor. Así es. ¿Quién lo conoce? No, nadie. ¿Quién lo conoce? Nadie. También estuvo por ahí Beatriz Paredes. José Woldenberg, sí, no marches. No marches. O sea, no. De los impulsores de los fraudes del IFE en su momento, ya nada más faltaba que hicieran un debate José Woldenberg y el otro, el de... ¿cómo se llama? ¿El Lencho? De Infernalia, le digo yo al otro que era del INE, del IFE. ¿Quién? Ay, se me fue el nombre. Pues el del fraude de Calderón. Químico, que también a veces aparece ahí. Sí. Ay, se me fue el nombre. Sí, ya sé de quién. Mis casi 50 ya están pesando. Pero bueno, otro tema del que te quería hablar, Arturo, rápidamente. Sí, estamos bien. Ayer vi una entrevista que le hizo Julio Hernández a Luis Estrada. Al director de cine. Así es. Que trae una película ahora. Ya ves que él cada sexenio hace una película. Sí. Y bueno, yo no voy a dejar de reconocer que las películas que Luis Estrada tiene son muy buenas, son muy divertidas, con grandes actuaciones, casi siempre encabezadas por Damián Alcázar. Y bueno, todo el mundo asociaba a Luis Estrada como pues, un opositor al gobierno, pero se les olvidó incluir dos palabras a opositor al gobierno. Es opositor al gobierno en turno. Algo como lo que le pasa a Carmen Aristegui y a todos aquellos que en su momento fueron críticos del gobierno, pero es el gobierno en turno. Entonces, aquí depende, ¿por qué es eso? Depende del dinero que te esté o no dando el gobierno en turno. ¿Qué pasó con Broso? Víctor Trujillo. El gobierno de Peña no le dio ni un quinto, lo corrieron de Televisa porque ganaba un dineral y se convierte en un opositor al gobierno. Obviamente el de Andrés Manuel pues, menos le da dinero y pues, sigue siendo un opositor. ¿Qué pasa con Carmen Aristegui? Carmen Aristegui, opositora al gobierno de Felipe Calderón, y se creyó que las podía todas con el tema de Joaquín Vargas en MBS, y resulta que la corren. Entonces, viene una crisis impresionante para Carmen Aristegui, hasta que la firma Radio Centro, pero previo a eso, una crisis de dinero impresionante.
El tema, otra vez, el dinero. El tema central es el dinero. ¿Qué pasa con Luis Estrada? Según él, porque está mintiendo en la manera de cómo está relatando que se acercó a la Secretaría de Cultura y al INCINE para que le dieran dinero. Entonces, según él se acercó a la Secretaría de Cultura, que en primer lugar, Luis Estrada, hay un gremio de directores de cine de los cuales forma parte Luis Estrada, porque eso yo ya lo investigué, de modo tal que es como una especie de sindicato. Ese sindicato está afiliado, entre comillas, al INCINE, es decir, el INCINE cuenta con un sindicato de directores que trabajen o no, se les paga un dinero, una especie como de exclusividad, la que tenía Televisa, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que es inviable en cualquier empresa, por eso Emilio Azcárraga Gallán las quitó y los mandó a fregada. ¿Cómo voy a tener a gente pagándole dinero que no está trabajando, no tiene ningún ingreso? ¿Cómo les voy a estar pagando unas ahora sí por su linda cara? Pues así el INCINE cuenta con una especie de sindicato de directores, y hay de directores, porque también tú sabes que hay un sindicato de actores y hay un sindicato de todo hay. Sí. Hombre, si en la Plaza de Toros había sindicato de colchoneros, que dan los colchones, estaban en un sindicato, bueno, es otro tema, pero hay un sindicato que está cobrando por trabajar o no por no trabajar. Entonces hay nombres tan importantes como Fons, como Agraz, como diferentes luminarias del cine mexicano, de directores que no cobran, que cobran dinero y no trabajan, porque no tienen películas. Entonces, ¿tú cómo te explicas que Luis Estrada creo que tiene 6 películas como en 40 años? Dices, bueno, pues ¿de qué vive? Digo, a lo mejor tiene otro negocio, pero no es del cine, no es de las películas que produce. Y se dice que las de Luis Estrada son de las más taquilleras. Bueno, pero a ver, ¿cuánto dinero realmente están produciendo? Porque Carlos Carrera, que hizo El Padre Amaro, que fue una de las películas más exitosas en su momento, más taquilleras, no tenía dinero para levantar el proyecto que traía de animación, el de Ana y Diego, no me acuerdo cómo se llama su proyecto, le llevó como 15 años. Entonces, ¿cómo explica esa parte? Bueno, Luis Estrada fue, según él, a la Secretaría de Cultura, fue también al INCINE a decirles, oye, soy Luis Estrada, ¿qué onda con mi dinero para filmar? Entonces le dijeron, oye, a ver, ok, sí, bienvenido, mucho gusto, selfie, pero a ver, ¿por qué te tenemos que dar dinero? ¿Ya filmaste la película? No. Bueno, pues empieza a filmarla y vemos lo del dinero. O mete tu proyecto, como toda la gente que se puede acercar al INCINE, mete tu proyecto y bueno, si lo vemos y lo consideramos viable, te damos los 20 millones que se le da a las películas por parte del Fidecine. No, el señor se indignó y dijo que como no le daban dinero, lo estaban censurando. Y Julio Hernández le dice, oye, pero Luis, eso no es censura. Bueno, no es censura per se, pero es una nueva forma de censura. Es decir, no te doy dinero porque ya sé el tipo de películas que produces, entonces pues te censuro no dándote dinero. Pero a ver, y todavía Julio le dice, oye, pero ya tenías la película. No, todavía no la filmaba. Entonces, ¿cómo van a saber qué tipo de película ibas a hacer? No, es que en el INCINE dice, traen ahorita la onda de financiar películas, comedias románticas. Y ustedes pueden ver, los cines está plagado de comedias románticas. Y sí, es cierto. Comedias románticas infumables. Pero ¿eso qué tiene que ver con que a él lo estén censurando? Entonces, si yo voy al INCINE y digo, denme dinero, y no me dan, entonces ¿es censura? Claro. O sea, eso se me hizo de verdad una verdadera risa, que un productor y director como Luis Estrada, que ya no es alguien que tenga que depender del
del pecho del gobierno, por no decirlo de una manera más grosera, él ya no tiene que depender. Él ya se ha codeado con la fama, él ya se ha codeado con el dinero, sus películas han tenido éxito. Invierten en él numerosas empresas que quieren aparecer en sus películas. O sea, no necesita 20 millones de pesos para financiar su película. Pero, ¿qué le produce todo esto? Un discurso, una narrativa, que si él no tiene que decir cada sexenio que lo censuran, sus películas no venden. No venden. Porque él ya encontró la fórmula de la minita de oro. Si él no arma controversia diciendo que lo censuran de alguna manera, la gente no va a ver sus películas. Y menos ahora, que se supone que ya vivimos un cambio alejado del PAN y del PRI. Entonces, ¿por qué le habría de interesar a la gente ir a ver sus películas que retratan otra vez el tema de la corrupción basada en un pueblo de años pasados? O sea, es la misma que la ley de Herodes, es la misma de toda la fórmula que ha hecho en su cine. Entonces, tienes que crear una narrativa en donde digas que te están censurando. Y eso se me hace lamentable, porque no lo necesita Luis Estrada. Sí, pero es una forma de atraer, ¿no? Atraer agua al molino. Claro, y él se declaró, lo dijo, Andrés Manuel salió la misma gata, pero revolcada, es más de lo mismo. Y fíjate, se atrevió a decir, que aquí no los defiendo, pero se atrevió a decir que Fox, Calderón y AMLO eran priistas. Y le dijo Julio, a ver, espérate, o sea, AMLO sí viene de un pasado priista, pero Fox y Calderón nunca fueron priistas. No, es que el priismo no es un partido político, le dijo. El priismo es la idiosincrasia de México. Hazme el favor. No, ya está mal. O sea, tú y yo, Arturo, siempre hemos sido priistas. Nacimos priistas y nos vamos a morir priistas, porque como la bandera de México y el logo del PRI es el verde, el blanco y el rojo. Entonces, México es igual a PRI. Eso fue lo que dijo el señor Luis Estrada. O sea, al grado que está llegando para promocionar, por así como dicen, una película. Así es. Increíble. Y ese es el mismo discurso de Diego Luna, de Gael y de Guillermo del Toro en su momento. Cosas que no necesitan. Así es. Sí, totalmente que no. Lo que pasa es que también si tú revisas el contenido de la película, como atinadísimamente lo dices, pues es un contenido ya se supone que es la razón de la llegada de Andrés Manuel. Ese tipo de películas en su momento criticaban una forma de ser y hacer gobierno. O sea, desde lo más humilde, de lo más recóndito del país, hasta llegar a las grandes ligas dentro de la élite política nacional. Hoy, si bien es cierto que todavía se hace falta cambiar el chip de la corrupción, hay grandes cambios, y obviamente pues solamente un ciego que no los quiere ver, pues es el necio. Y en este caso, este director que lo he estado leyendo y siguiendo, pues da tristeza, como tú también lo dices, pues que no tiene un cochinito ya como para no andar tocando las puertas de gobierno y él decir yo mismo hago la película con todo lo que he ganado. Eso es las parias que los regímenes priistas crearon durante décadas, Paco. Claro, o sea, ¿por qué nos quiere catalogar a todos como priistas? Él es priista, entonces. Pues sí, claro. Él se maneja en ese esquema del priismo de hago alarde para que me digas qué quiero. Y cuando te digo, te tienes que dar dinero. Así es. Él lo está poniendo así descaradamente. No me dieron dinero, es censura. Ay. ¿Cuántos periodistas, con el perdón, con el respeto que me mereces, cuántos periodistas hacen eso? Empiezan a tirar brea por todos lados hasta que llega alguien y le dice, a ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y eso ya no sucede. Así es. Entonces, cuando no sucede, él acusa censura. Sí. Entonces, es verdaderamente un sinsentido lo que está diciendo Luis Estrada. Pues es que creen que si les dio resultado en el pasado, les va a volver a dar resultado. Pero creo que no han comprendido y no han entendido que si hay alguien que tiene un caparazón más enorme que una tortuga es el presidente Andrés Manuel.
Y si hay una forma de llegar a querer obtener lo que quieres, pues no es golpeándolo, no es atacándolo. Creo que es la forma más equivocada que se tiene. No porque no tengas el derecho de expresarte, pero no utilices esa forma como de extorsión, como de chantaje al viejo estilo, ¿no? De que ahora estoy sentado aquí y quiero 20 millones para tirarlos a la chingada y hacer una porquería de película o para lo que sea, ¿no? Entonces, pues esas cosas ya definitivamente ya no se van a dar. Ya se está viendo que ya va a ser otro el rumbo que se tiene que tomar. Muy sencillo. No le dijeron, no te vamos a apoyar, nada más. Ya tienes todo hecho, no. Y entonces, primero quiero comerme el plato y luego les doy las gracias. ¿Cómo, cabrón? Pues está, primero preséntame el menú, primero dime qué es lo que vas a hacer, ya tienes producción, ya estás llevando a cabo. No. Entonces, pues nomás, porque así se hacía y así lo quiero que se siga haciendo. Bueno, pues definitivamente no, eso no va por ese camino, Paco. Sí, es lamentable, pero pues de alguna manera contrasta mucho con lo que verdaderamente se está haciendo, con la respuesta que tiene la gente para el gobierno, y por supuesto que hay mil pendientes y hay muchísima corrupción todavía en México. Sí, claro. Pero el presidente tiene que manejar ese discurso de que se acabó la corrupción, por lo menos en él. Así es. Y lo que pueda permear de la cabeza hacia abajo, pues es ganancia para todos. Así es. Y si hoy cualquier mexicano, opositor o no opositor, tiene como certeza que la cabeza del país no es corrupto porque no le han podido sacar nada, no, aunque te arda, aunque no te arda, así es, pues eso es una certeza que te lleva a ti mismo a decir, bueno, pues ¿por qué voy a ser yo corrupto? Exacto, exactamente. Para cerrar, Paco. Ahora, para cerrar, Arturo, el tema de los Óscares, sí, pues en general la ceremonia muy correcta, si la podemos definir en una palabra, yo creo que es corrección. Creo que el haber contratado a Jimmy Kimmel, este comediante, presentador de Estados Unidos, como uno de los más moderados de Estados Unidos, si te fijas en los chistes, fue bastante leve y no se metió con nadie. Dicen ahí los que conocen que hubo una controversia de que iba a hacer una serie de chistes contra Tom Cruise. En chistes en buena onda, ¿no? Sí. Pero eso llegó a oídos de Tom Cruise, y Tom Cruise ya ves que es muy especial en ese tema de las entrevistas y de no le gusta que le toquen el tema de la cienciología y toda esa cosa rara que es Tom Cruise fuera del escenario. Entonces que Tom Cruise dijo, no voy. Y entonces eso aprovechó Jimmy Kimmel para hacer el único chiste que a mí me pareció inteligente, en el que dijo, dos de los personajes que han estado insistiendo en que volvamos a las salas de cine, hoy en la fiesta del cine no están. Y uno es Tom Cruise, con la película de Top Gun, que él estuvo en todas las entrevistas insistiendo en que la película se tenía que ver en el cine, y sí es cierto, es una magnífica muestra de cómo se hace el cine. Y la otra persona es James Cameron, Jim Cameron, quien estuvo con Avatar, ahora sí que friegue que volviéramos al cine, y que la hizo en 3D, y que la hizo con IMAX, y la hizo bla, 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 bla. Y resulta que no fue a la ceremonia, porque ya están por encima de todas las estrellas, vete a saber, pero a mí se me hace lamentable que no estén ahí donde tienen que estar, ¿no? Sí. Por otro lado, me dio mucho gusto que ganara Guillermo del Toro. Creo que la película de Pinocho es excepcional, es una obra maestra, es una muestra, y como lo dijo él, y creo que es atinado, en el sentido de que la animación es cine, y que no debería haber una categoría especial para la animación. La animación tendría que medirse de la misma manera como lo demás. Pero bueno, eso obviamente le da en la madre a Disney, ¿no? Claro. Que por eso ahora está haciendo estas porquerías de live action,
como la de Pinocho que hizo Disney. Es una verdadera vergüenza. Pero por otro lado, creo que la ceremonia estuvo muy tranquila. La academia quería evitar todo tipo de sobresaltos, connotaciones políticas. No hubo, si te fijas, discursos ahora leccionadores, ni apoyadores de la onda woke, ni de Black Lives Matter, ni de Me Too, ni de situaciones como esas, ¿no? Que no se necesitan en una ceremonia. Me dio mucho gusto ver actores como, se me va el nombre, Hei Kwan, bueno, digo, es igual, es coreano, perdón, pero que ganó por la película Everything Everywhere and All Over the Place, porque yo me acuerdo mucho de él en la película Indiana Jones. ¿Te acuerdas? Así es, claro que hacía sí. un papel ahí de niño, Así y es. Indiana Jones ya era pues, un señor, ya, y me dio mucho gusto que se hayan reunido, e irónicamente, Harrison Ford no ha ganado un Oscar. Sí, qué raro. Entonces, yo creo que como que no le dio mucho gusto que alguien que pues, era un papel completamente secundario esté arriba ganando un Oscar, pero cuando se abrazaron al final, que entregó el Oscar a la mejor película, creo que fue un abrazo muy sincero que a mí la verdad me conmovió. Y luego vi por ahí un par de videos en donde todo el elenco de la película de Goonies, en donde fue también protagonista este actor de origen chino, Sí. no, perdón, dije coreano, pero no es de origen chino, participó junto con Sean Bean, junto con Corey Feldman, todos estos actores de la década de los 80 que han venido a menos, y el único que ha llegado a los grandes era el que no tenía trabajo, tenía 20 años sin trabajar, 20 años que no le daban un solo papel. Fíjate nada más. Y él lo cuenta, que dice que su esposa fue la que lo salva de decir, se acabó, yo no me vuelvo a dedicar a la actuación, porque no le daban papeles. Y en el primer papel que le dan, audicionó y todo, se gana el Oscar. Increíble, increíble. Pues son esas historias bonitas de Hollywood que no dejan de tener un dejo del tema de la inclusión forzada, porque si te fijas, ¿quién gana mejor actriz? Michelle Yeoh, que es la otra protagonista de la película de Everything. Sí. Entonces se fue mucho a la onda oriental ahora el Oscar, ¿no? Sí. Entonces, pues, ese es el tema. Me dio gusto ver nominada la película de Argentina, 1985, que así se llama, no es de Argentina, pero así se llama la película, Argentina 1985, que habla del tema de la dictadura de Videla. Entonces, ese tipo de cosas me dan gusto verlas, y que se alejen completamente de este tema de activismo político. O sea, en su tiempo libre, si los actores quieren ser activistas, está bien, a ver quién les hace caso, ¿no? Claro. Pero en ese tipo de cosas no van a eso. Así es. No van a leccionarnos, no van a decirnos cómo vivir. Así es. Entonces, qué bueno que subió el rating con una ceremonia en la que se alejaron de ese tipo de discursos, y que les sirva a la academia para decir, a ver, este va a ser el tipo de show que queremos ver, ¿no? Sí, claro. Me dio gusto que premiaran a la canción original de la India, de esta película RRR, que está en Netflix, que la vean, es excelente. Cosas diferentes, cosas que aportan algo que abre la mente de la gente. Eso siempre va a ser alabado y siempre va a ser celebrado. Totalmente de acuerdo. Oye, Paco, pues como siempre un gustazo platicar contigo. La verdad es que gracias por el tiempo que te permites para regalarnos acá a los amigos a través de las maravillosas y benditas redes sociales. Y ahora sí que pues estaremos al pendiente de qué más, que constantemente se vienen dando temas de los que hablar y que analizar y revisar. Porque bueno, pues ya ves cómo se está pegando por todos lados con toda una serie de situaciones que nos tienen perplejos en un caso, sorprendidos en otro, acostumbrados de otra forma, bueno, pero que todos los días dan de qué decir y de qué analizar y pensar, Paco. Yo estoy muy contento, Arturo, aquí, paréntesis, y esto lo hablo, yo sé que tú tienes una audiencia muy variada, y le hablo a la audiencia que tienes opositora a la 4T y todo eso, que cuando
hablas con ellos, porque no es discutir, finalmente ¿quiénes somos nosotros? Somos simples mortales. Pero cuando tenemos el derecho y la forma de cambiar las cosas por el voto, lo hacemos. Ellos muchas veces nos dicen que nos enojamos y que hacemos bilis y es exactamente lo contrario. Yo vivo muy contento, yo vivo feliz, me levanto todos los días, pongo la mañanera y de verdad me da gusto que exista ese tipo de manifestaciones, que estemos viviendo lo que estamos viviendo, que a nivel económico hay muchas carencias, claro que las hay, pero también estamos mejor que muchos países, estamos mejor que el mismo Estados Unidos en muchos aspectos. Entonces, es un buen momento para México, aprovechemos el momento, olvidémonos que es 4T, aprovechemos el buen momento económico que vive México, eso es lo que tenemos que aquilatar, la transición económica que está viviendo el mundo al fin de la globalización, el inicio de la, ¿cómo decirlo? El inicio de la economía de bloques es lo que se viene. En esa transición en la que estamos ahorita, México lleva la mano. Entonces, veámoslo así. Olvidémonos de 4T y de Andrés Manuel. O sea, vivamos el momento económico de México. Lo dicen extranjeros que siguen viniendo a nuestro país. El momento de México es ahora. No lo desaprovechemos. Y no estamos enojados. Estamos muy contentos. Gracias, Arturo. Cuídate mucho, Paco. Bye. Un abrazo. Bye. Pues ahí está, desde Cancún, nuestro buen amigo Francisco Guzmán. Lo que ustedes están viendo atrás en la pantalla, pues es esta contraofensiva que se ha dado a todos los ataques que se han vertido contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes desde la derecha, repito, tratan de agarrar pequeñas banderitas para hacer un escándalo, diciendo en esta ocasión que el presidente ha llevado y está promoviendo todo un ataque de misoginia contra Norma Piña, la presidenta ministra de la Suprema Corte. No es así, no ha sido así. El presidente anticipó sus preocupaciones porque con la llegada de esta ministra se pudieran facilitar liberaciones de personajes que estaban en la cárcel. Y miren lo que pasó. Nada más que aquí sí abono un tema en favor de los jueces. A ver, el juez revisa el caso que ya viene armado desde la Fiscalía General de la República. Recordemos que es la Fiscalía la que está llevando esa batalla contra estos personajes. Es la Fiscalía la que tiene que cuidar todo. No digo que la Fiscalía tenga toda la carga de responsabilidad en la liberación de estos personajes, pero sí me queda claro que luego los fiscales, los ministerios públicos federales cometen errores como los cometen los locales. No sé si intencionados, pagados o provocados, no lo sé. Pero este tipo de liberaciones, el juez pudiera decir, pues no había una serie de deficiencias que la propia fiscalía no notó y que obviamente a mí me permite como juez, pues darle la libertad, ¿no? Otra también es la consigna política, que aunque se tengan todas las pruebas, el juez considera que no son suficientes, ¿no? Y la libera. Entonces, es esta guerra y es esta preocupación del presidente, no para que la Corte le sirva como de alguna manera siempre indirectamente sirvió al presidente de la República, sino porque urge que los jueces y juezas entiendan que este camino que estamos transitando es de una transición de fondo seria, que si el Poder Judicial se amilana o le siguen cobrando favores del pasado, pues está de la chingada que podamos llegar a buen puerto en un tema del que el principal bastión es la justicia. No digo que en todos los casos se falle en favor del presunto victimario, pero sí es preocupante que en un combate contra los más grandes saqueadores de este país, responsables de grandes daños a la nación, queden libres o sus fortunas queden a salvo o sus cónyuges que también tuvieron que ver estén tan libres y campantes. Eso provoca una desmoralización, un cinismo, una sinvergüenza y puedo hacer lo que yo quiera, al cabo lo que me cueste un juez o una jueza, lo saco y lo solvento con una venta de algo, ¿no? Entonces ese es el detalle. Esto de la quema de la Judas fueron panistas, hombre, son perredistas, son priistas que se infiltran y que quieren hacer llegar un mensaje de que el presidente ha provocado esto. Lo que no entienden y no acaban de entender es que el pueblo de México ya está más allá de este tipo de provocaciones. Tratan de convencer a los que de alguna manera siempre determinaban el rumbo del país
que Andrés Manuel es un presidente que no debe de ser permitir que se continúe con su política en los próximos 6 años, sino que se le invite otra vez, que se abra esa mesa de dispendio, de derroche, de riqueza a lo bruto, de quienes hoy desde diferentes lados atacan al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No hay gobiernos perfectos, definitivamente, pero este gobierno está tratando por todos lados de cerrar los grandes ductos de dinero, de abuso, como el del propio director de esta película, Luis Estrada, entre otros muchos que estaban muy acostumbrados a hacer lo que se les diera la real gana. Por cierto, pues Donald Trump no lo detuvieron. Donald Trump es un muy fuerte contendiente a llegar a la presidencia de los Estados Unidos por segunda ocasión. De tal manera que en Estados Unidos está atravesando, creo, otra de sus peores crisis en todos los sentidos, y esto pues están tratando de que no se note, ¿no? de que no se vea, de que no se sienta, y tratar de recargar en quienes siempre pagaban los platos rotos, como era México, sus desatinos y sus malas políticas que ya no les están dando ningún resultado. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Saludo a mis amigos del restaurante Albatros, allá en el Britannia. La verdad es que les quiero decir, es un lugar extraordinario para llevar a cabo eventos sociales, porque es un espacio abierto al público en general, donde usted puede pues celebrar desayunos de bautizo, de bodas, ejecutivos, etcétera, etcétera. Puede llevar a cabo todo tipo de eventos ahí en este lugar, que verdaderamente yo se los recomiendo, en la terraza, un espacio muy bonito, y es la terraza y es una parte también cerrada del restaurante Albatros, donde se lucirá a usted, los precios muy accesibles y la cocina de muy buen nivel. Bueno, quiero enseñarles un video de una supuesta oración. Me voy a prestar a este raro juego que se mencionó en uno de los estados, en un estado racista de los Estados Unidos, en un estado de estos estados donde siempre lo que se comulgaba era la guerra, el otro era el enemigo. Llama la atención por el contenido de esta oración que dijo un pastor y que presuntamente le ha dado la vuelta al mundo. No sé si porque son gringos o porque viniendo del infierno sea algo que pareciera una pequeña luz. Miren, vamos a escuchar. No, y hoy son 2. Sí, hoy son 2. Bueno, vamos allá. Lo tengo en horma ya. Vamos allá. Vamos a comenzar con esto porque creo que es sumamente importante. Dice: la oración que causó controversia en Estados Unidos. Oración de apertura en el Senado de Kansas. Tal vez quieras leer esta oración que fue hecha en Kansas en la sesión de inauguración de la Kansas House of Representatives. Y dice así: parece que esta oración molestó a algunas personas cuando se le pidió al pastor Joy Wright que hiciera oración de apertura en el Senado de Kansas. Todos esperaban una oración ordinaria, pero esto no es lo que ellos escucharon. Señor, venimos delante de ti en este histórico día para pedirte perdón y para pedir tu dirección. Sabemos que tu palabra dice: maldición a aquellos que llaman bien a lo que está mal. Isaías 5:20. Y eso es exactamente lo que hemos hecho. Hemos perdido el equilibrio espiritual y hemos cambiado nuestros valores. Hemos explotado al pobre y a eso hemos llamado suerte. Hemos recompensado la pereza y la hemos llamado ayuda social. Hemos asesinado a nuestros hijos que aún no han nacido y lo hemos llamado despenalización del aborto. Hemos sido negligentes al disciplinar a nuestros hijos y lo hemos llamado desarrollar su autoestima. Hemos abusado del poder y hemos llamado a eso política. Hemos codiciado los bienes de nuestros vecinos y a eso le hemos llamado tener ambición. Hemos contaminado las ondas de radio y televisión con mucha grosería y pornografía y lo hemos llamado libertad de expresión. Hemos ridiculizado los valores heredados de nuestros antepasados y lo hemos llamado obsoletos y pasados. Oh Señor, mira en lo profundo de nuestros corazones, purifícanos y líbranos de nuestros pecados. Amén. La reacción fue inmediata. Un parlamentario abandonó la sala durante la oración. 3 más criticaron la oración del pastor, calificando la oración como un mensaje de intolerancia. Durante las 6 semanas siguientes, la Iglesia Central Christian Church, donde trabaja el pastor Wright, recibió más de 5,000 llamadas telefónicas en las cuales solo 47 fueron desfavorables. Esta iglesia recibe ahora peticiones del mundo entero, la India, África, Asia, para que el pastor Wright ore por ellos.
El comentarista, Paul Herbig, difundió esta oración en su emisión de radio, The Rest of the Story, el resto de la historia, y ha recibido una acogida mucho más favorable por esta emisión que por cualquier otra. Con la ayuda de Dios, quisiéramos que esta oración se derrame sobre nuestra nación por tanta semejanza con lo que está ocurriendo en nuestro país y que nazca en nuestros corazones el deseo de llegar a ser una nación bajo la mirada de Dios. Si puedes, envía esta oración a tus seres queridos y amigos y, bueno... Ahí está. Pues no sé, viniendo del infierno o desde el infierno, cualquier cosa es posible. Obviamente que son responsables sus gobiernos de los Estados Unidos de todo lo que usted escuchó, de todo lo que usted escuchó. Hoy, esa gran nación llamada Estados Unidos padece, creo, uno de sus peores momentos en cuanto a lo que evidentemente y claramente manifiesta ahí, es la pérdida total de los valores, de la identidad. Bueno, los gringos, los norteamericanos nunca han tenido identidad, de los valores, de la vergüenza, de considerar, el gringo es odiado en todo el mundo, la mayoría de ellos. Otro tema que me llama la atención es estos países que pidieron al pastor que orara por ellos, África, Asia, pues han sido víctimas también de esta expoliación que ha llevado a cabo Estados Unidos. O sea, Estados Unidos se convirtió en un terrible y voraz juez que promovía todo tipo de sentencias sanguinarias contra los países que consideraba enemigos. Pero aquellos que eran sus aliados también estaban a merced del gran señor, subordinados a los intereses del gran potencial, ¿no? Que eran las armas. Bien lo dijo Paco y lo ha hecho el presidente de la República. ¿Cuál era el trabajo y cuál ha sido el trabajo de la DEA en México? Pues es otro cártel. Guste o no guste, es otro cártel. Y la CIA no ha sido más que un departamento encargado de poner de cabeza a todos los gobiernos auténticamente democráticos del mundo, de favorecer asesinatos de líderes democráticos, de crear guerras, una infinidad de atrocidades que deberían de ser llevados a la Corte Penal Internacional los presidentes en turno por favorecer a la CIA todo tipo de privilegios y abusos. Y jamás se ha visto que un expresidente de Estados Unidos haya sido sentado en el banquillo de los acusados en una Corte Penal Internacional. A mí me podrán decir lo que ustedes quieran, pero las dos bombas atómicas soltadas en Hiroshima y Nagasaki en 1945 para dar fin a la intentona o a la insistencia del Imperio japonés de no rendirse, deberían haber llevado al presidente de Estados Unidos al banquillo de los acusados, porque ese tipo de armamentos acabó prácticamente con generaciones y destruyó generaciones. Lo de Vietnam, hay varios hechos históricos en América Latina, de los cuales Estados Unidos ha sido el principal impulsor, el principal patrocinador de las matanzas, de los golpes de Estado, etcétera, etcétera. Entonces, pues obviamente que vemos este tipo de oraciones cuando va a entrar en función un parlamento, donde le aplauden a fascistas, ¿sí? Donde para Estados Unidos, repito, cualquier país de la noche a la mañana se convierte en su enemigo si éste se opone a rendirle cuentas. Yo no digo que Rusia y China sean santos, no, santos de mi devoción, no, menos un régimen tan terrible como el chino, ¿sí? Otro que es un régimen hipocritón es Rusia. Son poderosos, han cometido crímenes, cada una de estas naciones, China, Rusia, Gran Bretaña, Francia, España, Estados Unidos, estas grandes naciones han cometido crímenes de lesa humanidad terribles en diferentes partes del mundo, Dinamarca, Holanda, Suiza. ¿Y qué ha pasado? Pues nada más hubo una Corte Penal Internacional y fue contra los alemanes del Tercer Reich, contra los que cayeron presos. De ahí en adelante Estados Unidos ha hecho otra. Las muchas pruebas de explosiones atómicas que hubo en las fronteras de México, en Nuevo México. ¿Quién ha pagado por ese daño que se hizo en contaminar los mantos freáticos? ¿Quién? Nadie. O las pruebas de bombas atómicas que hacía Francia en diferentes partes del mundo. Y dicen que los que contaminamos son... hay unas imágenes por ahí, a ver si te rescatas una, Eric, de la refinería de Cadereyta, que presuntamente Estados Unidos le está pidiendo al gobernador de Nuevo León que se haga algo con esa refinería porque está como una locomotora de los años del siglo XIX en Estados Unidos, ¿no? Soltando toda la peor contaminación. Y son emanaciones preocupantes de dióxido de carbono o de quema de petróleo, obvio,
lo que está pasando en Cadereyta. No ha habido una explicación a fondo de parte de un gobernador que, discúlpeme usted, pero para mí es un idiota, pero que bueno, ya al fin y al cabo es gobernador, y no ha habido una razón de o qué está pasando en Cadereyta con esta refinería, ni tampoco el gobierno federal ha emitido alguna opinión o alguna opción para saber qué es lo que está pasando en aquella refinería de Cadereyta. Pero México no es un país que preocupe, no por eso vamos a justificar que llegáramos, no es un país que realmente, mira, eso es lo que está pasando ahí en Cadereyta, que eso es lo que Estados Unidos está pidiendo que el gobierno de Nuevo León pues explique o se sepa, o Pemex explique qué es lo que está pasando en esta parte del país. Pero no, ni siquiera así México se puede sumar al enorme daño en sentido amplio que al mundo le han ocasionado estas grandes potencias. Desde que empezaron a hacer, desde que le entendieron el tejimaneje al uso del carbón, a la fundición de los metales, etcétera, etcétera. Ha sido verdaderamente destructivo. Entonces, que violar los derechos humanos en México, hoy más que nunca, se ha cuidado y se ha normalizado, se ha normativizado el uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas y de las policías, y se ha castigado a los policías, a los militares que han cometido abusos. En sexenios anteriores ni siquiera eso importaba. Hubo un pacto en los gobiernos de Felipe Calderón, un pacto que 700 medios de comunicación firmaron para cuidar que no se publicara, pero con otro título, ¿verdad?, más bondadoso, para evitar que la violencia no llegara a generar daño en la gente. Pero una manera de censurar, de que no se supiera lo que estaba realmente pasando. 700 medios, los mismos medios que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, les dio la espalda. Y como dicen, no estamos enojados. No, hombre, al contrario. Estamos contentos por lo que está pasando. Sí, decepcionados con el PRI por lo que estamos viendo que le está sucediendo, pero nunca escucharon los priistas, jamás atendieron, jamás les importó todo el reclamo, todos los llamados, y miren a dónde ha llegado. El PAN, pues el PAN es un gemelo del PRI, ¿no?, que vive de él, de una simbiosis negativa. Y ya no le hablo de los otros partidos. Entonces, que vamos a un ingeniero Cárdenas totalmente ya disperso, totalmente ya perdido cuando debió haber sido una figurón en estos tiempos tan importantes para el país, pero es tanta la envidia hacia Andrés Manuel López Obrador que no la puede soportar ni él, ni Porfirio Muñoz, ni todos aquellos que veían a Andrés Manuel como un simple tabasqueño ahí, ¿no?, que no iba a hacer más. Y miren lo que se ha venido logrando, a pesar de toda la censura, de la perrada dolida, de todos los medios que están encabronados con este sexenio que está verdaderamente construyendo un país totalmente distinto al que estábamos acostumbrados a obligadamente tener. Porque ya lo sabemos, ¿no? Si las elecciones pasadas, pues todas eran armadas, todas eran acordadas para que ganara tal o cual, y ya los decían que eran democráticas, pues sí, porque había habido muchos votos, pero todo eso se manejaba ya en el conteo. Vaya usted a saber cuántas veces los Silvanos, los Alitos, fueron gobernadores espurios, que ganaron de fraudes legitimados, fraudes legitimados. Y varios exgobernadores. Pero bueno, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan una bonita tarde. Bye. Muy contentos aquí haciendo revisión del avance
de las acciones en la calzada La Fuente, una tecnología que nos permite avanzar muy rápido. Estamos hablando de que tenemos ya cerca del 40% del avance de la obra y estamos programando que no más de 10 días estemos entregando. Hacer mención a la ciudadanía. De inicio buscábamos no hacer cierre de la vialidad, sin embargo encontramos que si cerrábamos íbamos a disminuir los días de ejecución. Entonces cerramos por una situación en la que en lugar de un mes nos vamos a llevar 20 días. Es una labor social y estamos muy emocionados de impartirles pláticas porque consideramos que es una población a la cual igual se tiene que mantener informada. El cariño y empatía que durante su carrera se les ha inculcado, deben profesar por quien requiera su servicio, quedó de manifiesto durante el encuentro que tuvieron 20 estudiantes de medicina de la Universidad Vasco de Quiroga con internas del penal de alta seguridad para delitos de alto impacto. Bajo el lema "Conoce más sobre tu sexualidad, cáncer de mama y enfermedades de transmisión sexual", las y los estudiantes llevaron a las mujeres privadas de la libertad información sobre salud sexual y padecimientos crónico-degenerativos, así como la dotación de kits de higiene personal. Michoacán, honestidad y trabajo.